Comenzamos con la entrevista de Informa TVX. Estamos iniciando en este ciclo de entrevista con importantes temas. Les recuerdo que nuestras redes sociales están abiertas en @expresatvx y @canaltvx. Esas son nuestras cuentas en Twitter y también en Facebook. Eliud Ayala, viceministro de Obras Públicas, ya se encuentra en nuestro set para poder conversar sobre la inversión en infraestructura vial durante el 2014 y esas proyecciones, esos grandes proyectos que se tienen para el 2015. Quiero comentarles que durante 2014 el MOP invirtió aproximadamente un poco más de 214 millones de dólares en infraestructura vial y protección, generando, según lo establece el mismo ministerio, 4.872 empleos directos y aproximadamente 10.000 indirectos. Han sido resultados reconocidos por el Banco Mundial, ya que el último informe sobre competitividad global habla de un avance en la calidad de las carreteras salvadoreñas, que lo ubican en el número 47 al país de 144 evaluados. Hablaremos de estos temas con Eliud Ayala, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir contigo información que creemos es muy relevante para el desarrollo de todo el país. Sin duda que lo es. El tema de la infraestructura vial es algo que tiene impacto, por supuesto, en nuestro día a día. Viceministro, yo quiero saber algo. Según registra el MOP, se ha logrado mejorar en 23 puntos porcentuales la ejecución presupuestaria en infraestructura vial desde el 2009. Quiero saber qué fue lo que ha permitido que en estos 5 años se ha logrado mejorar en esa cantidad de puntos. Bueno, vale la pena quizás iniciar con el tema que tú precisamente decías, es que en qué posición nos encontramos, no solamente en la percepción individual o interna del país, sino también en el contexto del concierto de todos los países de la Tierra. Como tú explicabas, uno de los referentes en el tema de calidad de carreteras es precisamente un informe que se publica a todos los países del mundo y que es muy respetado mundialmente. En él, tú correctamente indicabas, nos encontramos actualmente en una posición del 47º puesto a nivel mundial, pero lo interesante es esto: si nosotros nos ubicamos en el contexto de Latinoamérica, nos encontramos entre los primeros 10 países que tienen mejor infraestructura. Es más, creo que es menos de 6 el nivel en el que nos encontramos precisamente en el contexto. Incluso señala el informe que estaríamos por encima de México, que está en la posición 52. Así es. A nivel centroamericano, el mejor de todo Centroamérica. Son algunos de los elementos contextuales de nuestra región que creo es importante. Hay que decir también que esto se refiere en una manera global, tanto lo que nosotros entendemos como la red pavimentada, pero también en el contexto de lo que es la red no pavimentada. En toda esta percepción, bajo una cantidad de elementos cualitativos y cuantitativos que se evalúan, es que se llegó a determinar, bueno, anualmente el Foro Económico Mundial emite este informe. El país, en ese sentido, actualmente tiene una infraestructura que es competitivamente con el resto de los países, como hemos dicho, bastante buena, pero que nosotros sabemos todavía podemos hacer más. Bueno. Y eso es lo que precisamente el esfuerzo en el que queremos concentrarnos especialmente. Y sobre eso me interesa hablar y le reitero la pregunta, porque se destaca que en 2014 se logró comprometer un 88% del presupuesto asignado a la infraestructura vial, mejorando lo que se hizo en 2009 de un 65% del presupuesto. ¿Qué han sido esos elementos que el Ministerio le han permitido mejorar en la ejecución de sus fondos en esa infraestructura? Bueno, hemos aplicado diferentes políticas relacionadas a esto. Una de ellas que siempre hemos nosotros manifestado, tratamos realmente de disminuir el gasto corriente y especialmente hacer un esfuerzo por la inversión. En el caso concreto, estas cifras recogen algunas cuestiones que para algunos países son un poco extrañas. Tratamos de comprimir el gasto, al final de cuentas, hacer una administración lo más económicamente a la fiscalidad del país, pero por otra parte también tratar de generar motores para cada uno de los proyectos, de tal manera que hay diferentes fuentes de financiamiento, está BID, BESI, está también otros fondos colaterales, tenemos a Fovial también como una maquinaria de ejecución que nos ha permitido pues mejorar en este sentido el nivel de las inversiones. Aunque yo tengo que decir algo, porque yo creo que debemos de ser justos y correctos, aún no es suficiente. Yo creo que aún cuando hemos mejorado, nosotros debemos de estar en un enfoque de tratar de mejorar todavía más.
en el enfoque de la calidad que el mundo vive, en el cual nosotros no podemos permitirnos el considerar lo que estamos haciendo es suficiente. Creemos nosotros que no. El país, la realidad de la gente que vive en las zonas urbanas, como la realidad de la gente que vive en las zonas rurales, exige más. Y ese es el esfuerzo de todos los días. Buscar una nueva manera, buscar creativamente otra manera, cómo podemos hacer todo más económico, más rápido, con la mejor tecnología posible, y ese es el esfuerzo en el que estamos trabajando. Excelente. Quiero escuchar también de su parte, viceministro, las prioridades que se establecen a la hora de ejecutar proyectos. Usted ya ha dicho qué medidas se han tomado para poder hacer más eficiente la ejecución del gasto, porque sabemos que dentro de las obras se pueden encontrar carreteras, caminos rurales, puentes, obras de protección, pero hay un enfoque, digamos, específico por parte del MOP para poder hacer prioridad de 170 proyectos que fueron ejecutados en 2014. ¿Hubo una prioridad en obras que hacer en beneficio del país? Sí, existe todo un mecanismo de priorización, pero se basa principalmente en que debemos de evaluar que el país no lo podemos ver de una manera plana. El país no es así. Tenemos que ver que el tema del interés de la priorización en realidad debe de ser en relieve. Tenemos en ejecución 5 planes maestros principales. El primero de ellos está orientado hacia la zona oriental. Sabemos nosotros que Oriente históricamente ha sido una de las zonas con menor inversión y por eso tenemos un conjunto de planes, toda una estrategia hacia el oriente del país. Es decir, hay una estrategia de prioridad en el oriente hoy por hoy. Regional, así es, por cada una de las regiones. E identificamos 5 regiones de inversión. Esta es una, la que te acabo de decir. La segunda es la zona norte. La zona norte, de igual manera, bueno, todos sabemos que hemos tenido fuertes inversiones en una carretera longitudinal, pero nosotros sabemos también de igual manera que esto no es suficiente. Necesitamos todavía complementar con otra cantidad de infraestructuras estratégicas para volver realmente operable y que el país pueda vivir realmente los éxitos de haber hecho esta inversión. El tercero de ellos, todos lo conocemos, la franja marino-costera del país. Es una zona que tendrá motores de inversión, de los cuales somos participantes en la infraestructura, pero es otra zona geográfica que necesita. Ahí están nuestros puertos, están nuestros aeropuertos principales. La cuarta zona y de plan maestro que desarrollamos es la realidad de las zonas urbanas. Es decir, más de la mitad de las personas que viven en este país ya no viven en el campo, viven en las ciudades. Y las dinámicas y las necesidades que tenemos los que vivimos en la ciudad, sin interferir con los intereses de la ruralidad, deben de ser entendidos y así desarrollados. Bueno, todos los que vivimos en San Salvador sabemos de una cantidad de cosas, e igualmente en el resto de las zonas urbanas del país. Y el quinto es la zona occidental del país. Ahí está nuestro socio más importante, está Guatemala comercialmente, pero es la zona también en la que hemos invertido, el país en los 50 años anteriores invirtió más. Ahí nuestro esfuerzo es por mantener y ser como muy cuidadoso en todas las inversiones que estamos haciendo. Excelente, viceministro. Usted ha hecho un enfoque interesante al señalar que la inversión en infraestructura vial en estas zonas que han sido olvidadas también podrían generar un desarrollo en estas. Quiero que vayamos hablando de cuestiones concretas dentro de las comunidades, por ejemplo, obras de mitigación dentro de las mismas. Hablemos un poco de eso. Yo tengo que hacer una pausa. Lo vamos a hablar al volver de la misma. Nosotros hacemos un breve corte. Enseguida volvemos con más de esta entrevista con Eliud Ayala, viceministro de Obras Públicas. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Eliud Ayala, viceministro de Obras Públicas, se encuentra en nuestro set. Estamos hablando de la inversión en infraestructura vial. Viceministro, usted ya hacía un contexto sobre los avances a nivel internacional que, bueno, se ven reflejados en este informe de competitividad global y hablaba también de la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo de las comunidades. Hablando de las comunidades, hay proyectos que se demandan, específicamente esos que tienen que ver con la mitigación de riesgos. Hable de eso. ¿Qué tipo de infraestructura se ha ido orientada hacia esas comunidades? ¿En qué proyectos se ha realizado durante estos años? Bueno, todos hemos sido conocedores en el país que había una realidad invisibilizada por años y que nosotros hemos tratado de hacer un gran esfuerzo y todo el mundo lo conoce como las famosas cárcavas. Ese es un ejemplo de este.
Uno de los mecanismos que nosotros tuvimos que adoptar para poder de manera inteligente y también de la manera más ventajosa para la fiscalidad del país es proceder a hacer un inventario y hacer toda una estructura administrativa y científica, no solo para entenderlas, no solo para tenerlas bajo control, sino también para diseñar sus fuentes de financiamiento y la ejecución de las mismas. Lo primero que hicimos es hacer un inventario nacional con referencia de coordenadas y poder entender de qué tamaño era el problema. Somos un país que tiene suelos por la naturaleza volcánica de nuestro país muy bondadosos para algunos aspectos como la agricultura, pero lamentablemente para los temas de asentamiento o de cimentación de infraestructuras tiene bastantes problemas. Y en ese sentido hicimos un inventario. El primer inventario nos había arrojado alrededor de 640 puntos donde había formación de cárcavas de pequeña, mediana y gran envergadura. El país ha conocido en los últimos años no solamente el interés, sino la importancia y el trabajo que hemos estado haciendo en este tema. Cosas que al ser atendidas de manera oportuna pudieran costar hasta $10,000, $20,000, si no se técnicamente se interpreta y se ejecuta, en 1, 2, 3 años tú tienes algo enorme que traga casas, es capaz de tragarse colonias y va avanzando. En ese sentido hemos estado trabajando, actualmente ya son más de 450 las que hemos intervenido de una manera inteligente, no solamente atendiendo las más graves, sino también entendiendo que aquellas que están pequeñas debemos de también hacer un esfuerzo. Viceministro, tengo datos que se tienen identificadas 968 cárcavas. Inicialmente fueron 600, el último censo es este. ¿Qué pasa con las restantes? Digamos, ¿en qué situación se encuentran hoy en día? No tenemos todos los recursos, debo de decirlo. No somos un país del primer mundo, somos un país que tenemos dificultades con los recursos, pero el inventario general y el estado de cada una de ellas nos ha dado como un plan de acción sobre cómo intervenir. Te explicaba anteriormente, tanto las más grandes como algunas medianas que tienen algún interés particular y unas pequeñas. Hemos avanzado mucho, tú has dicho y yo explicaba que ya son más de 450 los puntos que hemos intervenido. Hay otra cantidad de trabajo que debemos de hacer, pero digamos que el crecimiento de ellas, o algunas por la naturaleza misma del suelo, ya están en relativo control. Ahora bien, no quita que hay algunas muy importantes que debemos todavía trabajar. Excelente. Viceministro, yo antes de ir tocando también estas proyecciones que se tienen durante el presente año y durante los 4 años que restan de gobierno, quiero saber algo, porque usted ha mencionado bien el tema de la vulnerabilidad de los riesgos, está directamente vinculada con el tema del cambio climático. Hay una dirección de adaptación al cambio climático y gestión preventiva. ¿Qué rol ha estado jugando también dentro de ese análisis, dentro de ese diagnóstico y la intervención de obras públicas a la hora de ejecutar proyectos? Sí, esa ha sido precisamente una de las estrategias institucionales que adoptamos y que tengo que decirte con honor a nuestro país. Es la única unidad de este tipo que existe en Centroamérica, y me atrevo a decir en Latinoamérica. Tanto es así que el BID nos tomó a nosotros como modelo de administración o de una manera inteligente del abordaje, del blindaje de la infraestructura, y una reunión de ministros de Centroamérica ha adoptado la decisión de incorporar unidades de este tipo en el resto de Centroamérica. El tema es que estas unidades son especializadas, son un staff de profesionales, de ingenieros que son especialistas en cada una de las áreas, y entonces nos permiten a nosotros encontrar maneras con la mejor tecnología de abordaje. Te voy a dar un ejemplo clásico. Hay una famosa cárcava aquí en el kilómetro 18 cerca de la carretera troncal del norte. Tuvimos un problema muy grave. Yo recuerdo que en mi escritorio hace algunos 2, 3 años recibí cualquier tipo de alternativa clásica de atención de una cárcava de este tipo. Wow, pero todas ellas eran millonarias. Clásicas sin ningún tipo de diagnóstico, ¿qué se refiere con eso? Sí, o sea, hay mucha gente que con buena intención o creyendo conocer totalmente la técnica, dan soluciones de terracería exclusivamente, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es hacer estos cortes, el desalojo y con todo tipo de soluciones. Soluciones millonarias, de más de $10 millones para arriba, solucionar ese punto.
Esta unidad que tú dijiste, la Dagger, precisamente con apoyo de JICA, que es de la cooperación japonesa, ha sido uno de los puntos que hemos estado analizando, y la intervención que ahora vamos a hacer en esta es de $500,000, entendiendo, pero con un método científico que nos dice exactamente cuál es la causa y cómo debemos de atenderla. Es decir, que se aporta dentro de la ejecución del proyecto identificar causas por lo menos y soluciones dentro de esta dirección. Sí, la dirección no es una unidad de ejecución. Muy bien. Es un staff, podemos decir, no sé si la palabra exactamente aplique, pero es un staff élite de gente preparada. Muchos de ellos han sido becados y han estudiado precisamente los temas en Japón. Han regresado y estamos aplicando la mejor de las técnicas y del abordaje más inteligente para los fenómenos en los cuales ellos están trabajando. Importante conocer esa situación, viceministro. Yo quiero despedir esa entrevista con que usted nos explique cuáles son esos proyectos, esos grandes proyectos en infraestructura vial que se avecinan en este 2015 y durante los próximos años en el país. Bueno, como expliqué, el desarrollo está en el abordaje de 5 grandes planes maestros. Para que tengamos una idea, cada plan tiene sus propios proyectos. Aún así, los planes más insignias que nosotros vamos a ver, especialmente para el oriente del país, vamos a tener el bypass de San Miguel. Estamos ya una inversión de más de $140 millones. Vamos a tener por fin algo que le dé infraestructura importante a la ciudad de San Miguel. Estamos en la entrada de San Miguel actualmente trabajando. Vamos a tener en el oriente de igual manera una carretera que va a comunicar hacia la frontera con Honduras desde el puerto de la Unión. En la zona paracentral o franja costero marino vamos a ejecutar a 4 carriles la carretera del litoral desde el aeropuerto de Comalapa hasta el EMPA. Obras que comenzarían en este año. Ya comenzamos. Lo que pasa es que tengo que decirte algo. Las obras de infraestructura importante no son obras de un año, son de más de un año. Actualmente algunas de ellas ya están en diseño. Muy bien. Tendremos en San Salvador los nuevos pasos a desnivel, de todos conocidos. Estamos trabajando también en un nuevo corredor longitudinal norte. Todo ese es un tema. Perfecto. En la zona norte tenemos el primer paso a desnivel en la intersección de la carretera troncal del norte con la longitudinal en Chalatenango. Vamos a hacer otra comunicación hacia el norte del país, paralela a la troncal del norte, del lado de San Isidro, llegando a la Nueva Concepción. También en el centro, en la zona paracentral del país, vamos a continuar la carretera hacia el Puerto de la Libertad, a 4 carriles. Vamos a tener el bypass del Puerto de la Libertad. Estamos trabajando actualmente en la carretera hacia Sonsonate, de Sonsonate hacia Acajutla, con una rehabilitación completa, y en el siguiente año vamos a continuarla hasta llegar a San Salvador. Exacto. Para hacerte, me pediste así de bombazo, y de bombazo te doy algunos. Excelente. Es importante conocer esos proyectos que se avecinan durante este año, y usted ha dicho, son proyectos grandes que no son de un año, merece una ejecución de varios de estos. Nosotros estaremos muy pendientes de las obras que sigue ejecutando el MOB. Queríamos tener también un panorama general de lo que viene realizando precisamente el Viceministerio de Obras Públicas en este tema. Yo le agradezco su tiempo, viceministro. Un gusto estar contigo y por supuesto estar en contacto con toda la audiencia del país que merece la mejor de la información. Excelente, muchísimas gracias, y también a ustedes que nos han acompañado en este espacio de entrevista. Tenemos más noticias en Informa TVX. Ya volvemos.